Entonces el día de hoy So today, yo vengo a traerles una palabra I come to bring you a word que es lo que no se está escuchando, which is what is not being heard, que se debe de escuchar that should be heard, y tomar atención and pay attention para podernos enfocar en ello. so that we can focus in it. ¿Sí pueden escuchar ahorita lo que pueden escuchar? Can you hear that? Silencio. Silence. ¿Qué hay en tu mente ahorita? What's going on in your mind right now? ¿Hay paz? Is there peace? ¿Hay preocupación? Maybe worriness? ¿Hay confusión? Is there confusion? ¿Qué hay en tu mente en este momento? What's in your mind right now? Cuando yo estaba estudiando este tema, When I was getting ready for this teaching, el Señor desde ya hace más de 20 años the Lord, since more than 20 years ago, me ha hablado del reino de Dios. has been speaking to me about the kingdom of God. Y el día de hoy And today, yo voy a enseñar, I will teach. pero más que una enseñanza, Now, more than a voy teaching, a ¿cómo se dice? Voy a transmitir I want to transmit, o voy a dar or I'm going to give, lo que el Señor me ha hablado a mí what the Lord has spoken to que me, debemos de estar haciendo en este tiempo which we should be doing in these y times. que Dios nos ha venido hablando ya por mucho tiempo por medio And that God has been speaking to us for a long time through de nuestro apóstol, our apostle, por medio de la palabra. through the word. Pero porque hay mucha distracción, Now, because there's a lot of porque hay distraction, mucha preocupación, because there's so much worriness, porque hay muchas tinieblas, because there's so much darkness, muchas de las veces no podemos escuchar y entender many times we cannot hear and understand lo que Dios quiere que escuches el día de hoy. what God wants you to hear today. En Mateo 6:33 dice, Matthew 6:33 says, buscar el reino de Dios seek the kingdom of God y su justicia, and its y righteousness, todas estas and cosas all of these things vendrán por añadidura. will be added onto you. ¿Qué cosas What things vendrán por añadidura? will come as an adding? ¿Qué cosas What things hay en tu corazón? are in your heart? ¿Qué cosas What- estás buscando? What things are you seeking for? Pues el día de hoy te vengo a decir Today I come to tell you que si las sigues buscando, that if you continue seeking them, dice la palabra de the Dios word of God says que no las vas a encontrar. that you're not going to find them. Si buscas las cosas que hay en tu If corazón, you're seeking for the things that you have in your heart, no las vas a poder encontrar. then you're not going to be able to find them. La clave que el Señor nos habla el día de hoy The key of what the Lord is telling us today es que busquemos su reino y su justicia is for us to seek His kingdom and its y righteousness, que todo lo que está en tu corazón and that everything that's in your heart va a venir por añadidura. is going to come as an addition. Pastor, explícame. Pastor, explain it to me. Hermano Manuel, explícame. Brother Manuel, explain that to me. Amigo, explícame. My friend, explain that to me. Mientras tú te esfuerzas As you make your en effort ser mejor en la vida, in being better in life, sin el consejo de Dios, without the counsel of te God, tengo noticias. I have news for you. No lo vas a poder alcanzar. You're not going to be able to reach that. Cuando buscas el reino de Dios y su justicia, When you seek the kingdom of el Señor God, te va a dar la sabiduría, then the Lord is going to give you the te va a dar wisdom el entendimiento, and the understanding. te va a dar la idea, He's going to give you the te va a idea, dar el camino and He's going to give you the para way que puedas llegar so you can get a donde has querido llegar ya por mucho to tiempo. wherever you wanted to get for a long time. El día de hoy, Today, la mayoría de nosotros, the majority of us, cuando digo nosotros, and when I say us, es en Estados Unidos en particular, I'm speaking about the U.S. en el in mundo specific, entero, and in the rest of the world. ¿qué estás escuchando? I'm talking about what are you hearing here from the U.S. and in the rest of the world? ¿Qué te levantaste esta mañana
What did you wake up to this morning? Pensando. Thinking. ¿Cuál fue el pensamiento cuando despertaste esta mañana? What was your thinking when you woke up this morning? Van a tocar mi puerta Were you thinking, are they going to knock on my door y me van a llevar. and they're going to take me? O te levantaste pensando, Maybe you woke up thinking, Señor, ¿qué puerta Lord, what door? vas a abrir el día de hoy? What door are you going to open today? Señor, ¿qué idea Lord, what idea me vas a dar are you going to give to me para romperla? so that I can break it? Señor, ¿qué imaginación vas a traer Lord, what imagination are you going to bring to me para lo que tú tienes para mí for what you have in store for me se haga una realidad? and for that to come into a reality? Entonces el Señor me decía, So the Lord was telling si me, realmente quieres encontrar lo que estás buscando, if you truly want to find what you're seeking for, necesitas encontrarme primero a mí. then you need to find me first. Si el día de hoy te levantaste preocupado, preocupada, If today you woke up worried, esa es una señal that's a sign que necesitas de Dios. that you need of God. Si el día de hoy te And levantaste, if today you woke up, ¿será que el lunes voy a trabajar? you woke up thinking, he said that I'm going to go to work on Monday. ¿Será que yo voy a ser el siguiente que van a pagar el boleto? He said that maybe I'm going to get the next one to get the ticket. Y estamos temiendo todos los días. And we are in fear every day. Déjame decirte Then let me tell you que dijo Job that Job said, que lo que me temía Job said, what I feared most, me sucedió. what I fear most, that's what came to me. Lo que quiere decir What means que aunque no exista, that although it does not exist, aunque no es una realidad, although it's not a reality, porque lo estás pensando, just because you're thinking porque it, lo estás creyendo, because you're believing es it, una realidad para ti. that's a reality for you. Aunque no exista. Even if it does not exist, El pensamiento, the thinking, cuando tú piensas, when you think, el pensamiento no distingue, your thinking is not going to o la distinguish, mente no distingue your mind is not going to distinguish que lo que estás pensando that what you're thinking es verdad o mentira. is not going to distinguish if it's true or false. No distingue si es verdad o mentira. It's not going to be able to tell if it's true or false. Pero para ti en ese momento But for you in that moment, es una verdad it's a truth que no existe. which does not exist. So, ¿qué te levantaste pensando el día de hoy? So what did you wake up thinking today? Dicho sea de paso, By the way, mi pensamiento se llama my preaching is called el poder de un pensamiento. El poder de un pensamiento so it's titled The Power of a Thought con mentalidad de reino. with Mentality of Kingdom. Ahora, ¿por qué mentalidad de reino? Now, why kingdom mindset or mentality? Porque un pensamiento o el poder de un pensamiento Because the power of a thought con mentalidad de esclavo, with the mentality of a slave, eso se va a hacer también una realidad. that's also going to come a reality. En otras palabras, lo que tú estás pensando In other words, what you're se thinking está convirtiendo en una realidad, is becoming a reality, o no solamente se está convirtiendo, or not only is it becoming, sino es tu realidad. rather it's your reality. ¿Sabían que para muchos cuando viene una recesión Did you know that to many when a recession comes, es una oportunidad para hacer riquezas? for many it's an opportunity to make riches. Y para otros es una depresión, Now for others it's a depression, que es el final de sus finanzas, which is the end que of their es el final finances, de su carrera. is the end of their career. Entonces todo va a depender So it all depends dónde está tu mente. on where your mind is. No sé si voy muy recio, muy al pasito. I ¿cómo don't se know if I'm siente? going too fast, too slow. La base principal para alcanzar tus sueños y tus metas en la vida, The main base to reach all your goals and your dreams in life, te vengo a decir el día de hoy I come to tell you today que es buscando el reino de Dios y su justicia. that's seeking the kingdom of God and its righteousness. Cuando tú te enfoques en buscar el pensamiento de Dios When you get focused on seeking the thinking of God y las noticias de Dios, and the news of God, vas a encontrar una frecuencia diferente. you're going to find a different frequency. O sea, en otras palabras, de la AM
In other words, going from AM a FM, to FM, vas a escuchar algo diferente. you're going to hear something different. Cuando tienes un pensamiento que no es del reino, When you have a thought that is not from the kingdom, hay mucha confusión. there's a lot of confusion. Pero cuando estás conectado con el But reino, when you're connected to the kingdom, todo es claro, everything is so clear. todo es fácil. Everything is so easy. No hay preocupación, There is no worriness. no hay carrera, There is no porque tú sabes que sabes there's no rush because you know que va a suceder. that's going to happen. El 90% de las personas 90% of the aquí en people la tierra here on earth, no tienen un propósito definido, they don't have a defined purpose. no tienen claro el por qué están aquí. They don't have it clear as to why they're here. La pregunta que tengo el día de hoy para ti, Now the question I have for you today, ¿tienes claro por qué estás aquí el día de hoy? do you have it clear why you're here today? ¿Tienes claro por qué Dios te llamó? Are you clear on why God called you? O más allá, ¿tienes claro por qué naciste en este tiempo? Even more, are you clear on why you were born for this time? Yo por más de 20 años, I, for more than 20 years, antes de conocer al Señor, before coming to the Lord, pensé que era una cucaracha, I thought I was a roach. que era un bueno para I nada, thought I was a good for que nothing. nunca iba a poder prosperar, I thought I would never be able que to no iba a haber prosper. una oportunidad para mí ni para mi I familia. thought there was no opportunities for me or my family. Pero cuando empecé a escuchar las noticias When I started to hear the news del reino de of the Dios, kingdom of God, me empezó a traer una frecuencia it diferente started to give to me a different frequency. y me empezó a decir, And it started to tell tú me, no eres una cucaracha, you're not a cockroach. tú no eres un bueno para You're not nada, a good for nothing. tú eres mi hijo, You're my son. tú eres un hombre que fuiste llamado para cosas grandes. You are a man called for great things. Lo que tú toques va a prosperar, Whatever you touch is going to prosper. lo que tú pises va a ser tuyo, Whatever you set your foot on is going to be yours. lo que te atrevas a pedirme, Whatever you dare to ask of te lo me, voy a dar, I will give to you. pero me lo tienes que pedir But you have to ask como que it si ya lo tuvieras, as if you already had it. porque si dudas de ello, Because if you have doubts, se va a desaparecer. it's going to disappear. Señor, dame una casa. Lord, give me a house. Oh, Señor, no tengo ni para la renta. Lord, I don't even have enough for rent. Esa es tu realidad. That's your reality. Señor, dame un mejor trabajo. Lord, give me a better job. Oh, el trabajo que tengo no sirve para nada. The job that I have is good for nothing. Esa es tu realidad. That's your reality. Cuando tenemos la mente del reino de Dios, When we have the mind of the kingdom of God, empezamos a pensar como un rey y reinas. then we start thinking as kings and queens. Te voy a dar un ejemplo. Let me give you an example. Si estás trabajando en una empresa que no es tuya, If you're working in a business that is not empiezas yours, a decir, esta es mi empresa. you begin to say, this is my Me estoy business. preparando I am preparing en todas myself las áreas. in every area. Porque en el momento que llegue, Because in the moment voy a that comes, establecer mi empresa. I'm going to establish my own Entonces, en lo business. poquito me eres fiel, So if you're faithful en in lo the mucho little, te pondré. I will place you in much more. Pero tienes un trabajo But you have a job y estás renegando. and you're always complaining. Y le estás pidiendo al Señor, dame mi empresa. And you're telling the Lord, give me my business. Pero estás destruyendo la empresa donde estás. But you're destroying the business you are in right Estás now. criticando tu trabajo. You're criticizing your Estás job. criticando tu proceso. You're criticizing your process. Entonces el Señor no te va a dar nada. So the Lord will not give you anything. Te va a hacer que des vueltas en el desierto He's going to make you go around in the wilderness hasta que tú puedas ver con tus ojos until you can see with your own eyes que para poder cosechar that in order for you to harvest, tenemos que sembrar. we must first sow. Tenemos que sembrar. We must first sow. Tenemos que We sembrar. must first sow. Tenemos que sembrar. We must first sow. Yo me recuerdo I remember hace muchos años atrás, many years ago cuando empezó mi carrera artística. when I started with my career, my Artística, artistic career. que no sabía que era una carrera artística. I didn't even know what an artistic career Estoy was. hablando cuando tenía un empleo. I'm talking to you about when I had an employment. Estaba trabajando para una empresa I was working for a business, y esta persona me dijo, bueno, para no darle una historia, you know, not to make the story long, estaba trabajando en esa empresa I was working for a business y estaba haciendo un trabajo and I was doing a job que supuestamente debería de ganar cierta cantidad de dinero. where supposedly I was supposed to make a certain amount of money. Y todos los que sabían que estaba trabajando haciendo eso, And everybody who knew that that was my job, me decían, ¿por qué te estás dejando? they were like,
Why do you let them do Lo that que to tú you? estás ganando, lo que lo gana uno que va empezando. You know what? The amount of money you're making is what Lo the que new estás- people lo que- make. lo que estás haciendo. What you're doing is what the new people Lo que make. estás haciendo, What you're doing, deberías de ganar ya tanto así. you should be making this much more. ¿Por qué te dejas? Why do you let them do that? Entonces yo en mi mente y en mi corazón, So in my mind and heart, cuando empecé a escuchar la palabra de Dios when I started hearing the word of God, y empecé a entender and I started to understand, que si en lo poquito somos fieles, if we're faithful in the little things, en lo mucho nos va a poner. then He will give us much more. Entonces yo dije, Then I said, si y fuera a la escuela if I were to go to school a ser capacitado, to be equipped, en aquel tiempo eran las clases como $400, $500. back then classes would cost like $400 and $500. Iba a tomar como 2, 3 años capacitarme My training would take about 2 or 3 years, y aquí me están pagando para conocer. but these people are paying me for me to get trained. Entonces voy a trabajar en que me peguen poquito, Then I'm gonna work here until pero voy a aprender algo I'm gonna work here even que if si they pay fuera me a la little, escuela, but I'm gonna learn something that if I were to go to school, te iba a gastar una fortuna. I was gonna spend more money by Lo learning. que te estoy diciendo el día de hoy, What I'm trying to tell you que today, allí donde estás tú el día de that where hoy, you are today, el Señor te quiere preparar, the Lord wants to prepare you. pero tienes que ver tu trabajo, But you must see tu your job ministerio, and your tu ministry and familia, your family como Dios lo mira, the way God sees them, como que si fuera lo tuyo. as if it was your own. Señor, quiero ser predicador, Lord, I want to be a preacher. quiero ser pastor. I want to be a pastor. Señor, úseme grandemente. Lord, use me greatly. Entonces el Señor dice, bueno, ¿me quieres servir en mi reino? So the Lord says, you want to serve me in my kingdom? Entonces dice, bueno, pues déjame te evalúo. Let me evaluate you. ¿Cómo estás con el amor? How are you doing in your love? Y quieres servirle al Señor. And you want to serve the Lord. Entonces el Señor no te va a traer una persona amorosa. Then the Lord is not going to bring you a lovely Oh, person. te voy a pasar por el fuego. No, I'm going to make you go through ¿O fire. quieres servirme? You want to serve me? Te voy a traer personas que te saquen canas verdes. I'm going to bring you people that will make you struggle. Porque es la única forma Because that is the only que way vas a saber qué tanto amor tienes. that you're going to know how much love you really have. Porque para servirle al Señor, ¿cuántos de ustedes saben Because in order for you to serve the Lord, how many of you que lo know primero que debemos de tener es amor incondicional? the first thing you must have is unconditional love? Si no tienes amor incondicional, If you don't have unconditional love, pues ¿qué crees que va a pasar? what do you think is going to happen? No van a venir muchas personas, Many people are not going to come to you porque hay muchas personas que no tienen amor. because there's a lot of people that don't have any love. Entonces las personas So then the people que necesitan ser transformadas who need to be transformed, necesitan esa semilla de amor. they need that seed of love. Necesitan que alguien muera por ellos. They need someone to die for them. Y si tú no estás dispuesto a morir por ellos, And if you're not willing to die for them, y ese es un requisito en el reino de Dios, now that's a requirement in the kingdom of God, entonces pregúntate, then ask yourself, ¿qué necesito what do I need para conseguir in order to get lo que estoy buscando? what I'm seeking? Señor, ¿qué necesito Lord, what do I need para poder ser grande en el reino de Dios? to be able to be someone great in the kingdom of God? Señor, ¿qué necesito Lord, what do I need para empezar mi empresa? to start my business? Señor, ¿qué necesito Lord, what do I need para ya casarme? to get married? Para ya divorciarme, ¿no es cierto? Ya, no divorciarme. To get divorced? I'm joking. Muchas de las veces Many times. ya el Señor tiene lo que tiene para ti allí. Many times the Lord already has in store everything He's got for you. It's already there. Pero como decía en el momento, el 90% de las personas But like I said in the beginning, 90% of the people, no pueden ver ni pueden entender they cannot see or el understand poder que ya hay en ti the power that's already in you cuando estás pensando. when you're thinking. Y el pensamiento And the thinking es un indicador is an indicator. si lo que estás llevando a la meta It's an indicator if what you're taking to your goal, either te lleva a tu objetivo either it takes you to your goal o te retira de tu objetivo. or makes you get separate even more away from your goal. La palabra de Dios dice en Génesis 1:26 The word of the Lord says in Genesis 1:26, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. it says we were made in His image and likeness of God. ¿Por qué menciono esto? Why do I say this? Porque el poder de un pensamiento Because the power of a thought
tiene que ver has to do con tu identidad. with your identity. ¿Sabes quién eres tú en Dios? You know who you are in God? Si la palabra de Dios dice que somos hechos a imagen y semejanza de Él, If the Word of God says that we were made into His image and likeness, quiere decir que tenemos el ADN de Él. that means we have His DNA. Y si tenemos el ADN de And Él, if we have His DNA, hagamos una prueba. then let's make a test. ¿Cuál es el ADN del Señor? What is the DNA of the Lord? Grandeza, poder. Una de las cosas que tiene Dios One of the things about God es un Dios que declara la palabra. is the word that He declares the word. ¿Y qué sucede? And what happens? ¿Cómo? It happens. Ahora Sucede y sucede. mi pregunta es, Now my question is, ¿qué palabra estás declarando? what word are you declaring? Porque aunque tú no identifiques si eres del reino de Dios o no, Because even if you can't identify if you belong to the kingdom of God or pero si la not. palabra de Dios dice en Génesis But if the word of the Lord says in Genesis que somos hechos a imagen de Él, that we were made into His image, quiere decir que tenemos las características de Él, then that means we have His characteristics. aunque no lo creas, Even if you don't believe it, aunque no lo aceptes, even if you don't accept it, pero la realidad now the reality es que cuando empieces a declarar palabra, is that when you begin to declare se a va a word, convertir en una it's realidad. going to Porque become a tienes reality el ADN de Dios. because you have the DNA of God. Entonces asegúrate que cuando declares la palabra So now make sure that when you declare the word, sea una palabra de abundancia make sure it's a word of y abundance que no sea una palabra de destrucción. and not a word of destruction. O yo nunca voy a poder llegar a tener lo que aquel tiene. Oh, I will never be able to have what he has. Te tengo noticias. I have news for you. Estás declarando You are declaring que nunca lo vas a that tener. you're never going to have it. Estás estableciendo You are que establishing nunca vas a tener riquezas. that you're never going to have riches. Ten cuidado con lo que declaras, Be careful of the things you declare. porque el poder de la palabra Because the power of the word que tú traes that you have, tiene la capacidad that you speak, has the de capacity convertir las cosas en realidad. of making or bringing things into reality. No es lo que deseas, It's not what you desire, es lo que declaras. but it's what you declare. Es que yo deseo ser próspero, Oh, I desire to be prosperous. pero no crees que lo puedes ser. You desire it, but you don't believe that you can do it. Crees que deseas, You desire it, pero dices, no, pero yo no. but you say, oh, but not me. El vecino, The neighbor, maybe. la vecina. The lady neighbor. ¿Estamos entendiendo el día de hoy? Are you understanding me today? Cuando tú buscas el reino de Dios y su justicia, When you seek the kingdom of God and its te righteousness, das cuenta then you realize que estás en esta tierra, that you are on this earth, escucha muy bien, listen to me, con una misión, with a mission, con un propósito with a purpose, específico, with a specific purpose. y cuando descubres ese propósito Now, específico, when you discover the specific purpose, vives tu vida then you live your life de acuerdo a ese propósito according to that purpose, y no descansas and you cannot rest. hasta que lo logras. You don't have O peace sea que until you do it. vives tu vida In other words, you live your life en tu propósito. in your purpose. Ahora sí es aquí donde se pone bueno, Now, this is where it's going to get good. porque vas a disfrutar Because you're going to enjoy cuando te esté doliendo. when it's hurting. Vas a disfrutar You're going to enjoy cuando pases hambre, when you go through hunger. cuando pases frío, When you Porque experience tú cold. sabes Because you know que tu propósito that your purpose son cosas grandes y eternas. are eternal and great things. ¿Te imaginas que Jesucristo Can you imagine if Jesus no Christ, hubiera conocido su propósito if he didn't know his purpose, cuando lo estaban bofeteando y cacheteando? when they were slapping him, ¿Tú crees que se hubiera dejado? you think he would have just let him? Él hubiera dicho, pues, ¿por qué me dejo? He would have said, why do I let him do that? Pero ¿por qué se dejó? Why did he let him do it? Porque él sabía el poder que estaba detrás de eso. Because he knew the power that was behind that.
Él dijo, si no me dejo que me He cacheteen, says, if I don't let them slap que me me, arrastren, if I don't let que them me drag me critiquen, and criticize me, que hablen mal de mí, if I don't let them, talk bad about si me, no me dejo que me lleven a la cruz, if I don't let them take me to the cross, no voy a morir. I'm not going to die. Entonces no voy a poder salvar al mundo entero. Then I'm not going to be able to save the entire world. ¿Sabes cuál es tu propósito aquí en la tierra? You know what your purpose is here on ¿Sabes earth? lo que Dios tiene para ti? You know what God has for you? Mientras más dolor, The more pain, mientras más sufrimiento, the more con propósito, the more the suffering, your purpose, lo disfrutas más. you will enjoy it more. Porque tú sabes que mientras más dolor, más sufrimiento, Because you know that the most pain, the more suffering, el galardón es mucho más grande. the reward is going to be much higher, much bigger. Entonces la pregunta es, So the question is, ¿sabes por qué estás aquí en la tierra? do you know why you're here on earth? Cuando Dios te da propósito, When God gives you a purpose, empiezas a disfrutar la vida. you begin to enjoy life. Empiezas a preguntarle al Señor como yo le he preguntado. You begin to ask the Lord the same way I have done it. Señor, ¿qué me estás enseñando? Lord, what are you trying to teach me? Me acuerdo una vez cuando estaba pequeño, I remember one time when I was a child, yo le tengo mucho miedo a los alacranes. I am so afraid of scorpions. ¿Cuándo lo conocen los alacranes? How many of you know scorpions? Allá donde nosotros vivimos hay muchos alacranes. Where I used to live, there's a lot of scorpions. ¿Dónde vivía? Allá donde Where I used to I live. used to live, yeah. Y me picaron And so varios alacranes. I was stung by several of them. Una vez estaba acostado One time I was lying on bed. en mi cama. ¿Cuál es la más grande? The king bed. King. De aquí, pero era en pequeño. Yeah, in my king bed. King? Aventé las King cobijas, size, king size. aventé las cobijas a un lado I threw my blankets aside. y no me fijé y me senté en la cama y pues puse los pies en el suelo. So I wasn't watching. I sat on the bed and I put my feet on the ground. Ah, no, perdón. Sí me fijé. Oh, yeah, O no me fijé porque me levanté porque un alacrán me picó. So I got up because I got stung by a scorpion. Me picó por aquí. It stung me here in my chest. Y como ya me habían picado antes, pues yo sabía qué clase qué And era el because alacrán. I had been stung before, I knew it was a scorpion. Entonces me levanto, So I get up. pongo el pie en la tierra, en el cemento. Yeah, I put my feet on the ground or the concrete. ¿Y qué crees? What do you think? Que piso el mismo alacrán y me vuelve a picar. I step on the same scorpion again and it stung me twice. Bueno, los alacranes, a los que no saben, ese veneno llega aquí al cuello. That scorpion, if you don't know, the venom comes to your neck. Y si no eres fuerte enough y no te dan la vacuna que te deben de If dar, you're not strong enough or you don't get the right shots, the right medicine, literalmente se te cierra la garganta al punto de no poder yeah, respirar. literally your throat closes to the point of getting, start choking. Hablando de sufrimiento, Speaking about suffering, yo le dije al Señor, I told the Lord. todavía no lo conocía como lo conozco el día de hoy, I still didn't know him the way I do now, pero sabía que existía Dios. but I knew God was there. He Y le existed. digo, Señor, I tell him, Lord, de una vez que me piquen todos los alacranes que me van a picar en toda mi vida, said, Lord, just let all the scorpions that are going to sting me in my life, just let them sting me now. porque ya no quiero este sufrimiento. Because I don't want this suffering no more. Era horrible para mí It eso. was so horrible for me. Si tú el día de hoy If you today, supieras que el sufrimiento que tienes el día de hoy if you knew that the suffering you're going through te today, va a ayudar para llegar a un lugar mejor, if you knew that it's going to help you to get to a better place, ¿te dejarías procesar? would you let yourself be processed? ¿Te dejarías pasar por el fuego? Would you let yourself be going through the fire? Por eso es importante conocer el reino de Dios y su justicia, That's why it's important to know the kingdom of God and its righteousness, porque entonces tú sabes por qué estás pasando, because then you know why you're going through those things. o por lo menos sabes de que Dios no te va a hacer que pases por algo que no sea con propósito. At least you know that God is not going to make you go through something that has no purpose. Ahora ten cuidado Now be careful, porque asegúrate que el propósito de Dios que estás pasando, hablando de sufrimiento, now make sure that the process of God that you're going through, speaking about suffering, que sea un propósito porque estás buscando el reino de Dios y su justicia. make sure it's a purpose because you're seeking the kingdom of God and its righteousness. Porque no vaya a ser que estás pasando un sufrimiento Don't let it be that you're going through a que suffering Dios nada tiene que ver con eso where God has nothing to do with y it, ahí yo ya no respondo. and then I don't know what to tell you.
El sufrimiento The suffering te da la capacidad gives you the capacity de ser transformado to be transformed de una mentalidad de pobreza from a mentality of poverty o de esclavitud or of a una slavery mentalidad into- de reino into a mentality of kingdom, que es de conquista. which is of conquest. Ya hemos escuchado nosotros mucho la historia del pueblo de Israel que salió de Egipto a la tierra prometida. We have already heard so many times the story of the people of Israel that came out from Egypt to the promised land. La pregunta que tú te debes de hacer, The question you should be asking yourself is, ¿será que Dios planificó que estuvieran 40 años en el desierto? is it that God planned for them to be 40 years in the wilderness? No. No. Lo que Dios quería es sacarlos de la esclavitud What God wanted is to take them out of slavery y llevarlos a la tierra prometida. and take them into the promised land. El problema con la gente The problem with the people que los sacaron de la esclavitud is that they took them out of y slavery no se dejaron guiar. and they didn't let themselves be guided. El Señor nos sacó de la esclavitud The Lord took us out of y slavery. la pregunta del día de hoy es para ti. The question today is for you. ¿Te estás dejando guiar? Are you letting yourself be guided? ¿O estás renegando? Or are you complaining? Porque cada vez que reniegas Because every time you complain, puede ser un año, it could be a year, pueden ser 2 años, it could be 2 years, pueden ser 10 años, it could be 10 pueden years, ser 20 it could be años, 20 pueden years, ser 30 it could o be puede ser una vida. 30 or an entire lifetime. Tenemos que tener cuidado We must be careful porque no depende de Dios because it does not depend on God de que llegues a la tierra prometida. for you to get to the promised land. Depende de ti y de mí, It depends on you and me de acuerdo a la obediencia according to the y obedience de entender el pensamiento de Dios. and of understanding the thinking of God. Entonces, si tú le estás sirviendo al Señor, So if you're serving the Lord, pregúntale al Señor, then ask the Lord, dependiendo de lo que estés pasando, depending on what you're going through, Señor, ¿qué me estás enseñando? Lord, what are you trying to teach me? Por ejemplo, For example, si las finanzas nunca se multiplican, if your finances never multiply, eso quiere decir then that means que no eres un buen administrador. that you're not a good steward. Es simple. Simple. O sea, no hay un misterio. There's no mystery. Quiere decir That means que si no has perdonado, that if you haven't forgiven, es igual it's the same a que no tienes amor. as not having love. ¿Estamos entendiendo? Are you understanding me? Quiere decir Then that means que si no tienes paz, that if you have no peace, no tienes gozo, you don't have no no joy, tienes contentamiento, you don't have any es contentment, una señal that's a sign de que Dios está lejos de ti. that God is far away from you. Porque no importa si tienes o no tienes, No matter if you have or not, dijo Pablo, Paul said, sé vivir en abundancia I know how to live in abundance y sé vivir en escasez. and I know how to live in O sea, hago poverty. fiesta cuando hay frijoles con sal In other words, I make a party when I have beans and salt, y hago fiesta cuando hay pollo. and I make a party when I have chicken. O sea que no importa en el proceso So it doesn't matter the process lo que esté pasando or what you're going through, si Dios está contigo. and if God is with you. Entonces, ¿cómo estás el día de hoy? So how are you today? ¿Cómo está tu pensamiento? How is your thinking? ¿Cómo está tu mente? How is your mind? ¿Cómo está tu corazón? How is your heart? ¿Cómo está tu ser? How is your being? ¿Está Dios contigo? Is God with you? ¿Puedes sentir amor? Can you feel love? ¿Puedes sentir paz? Can you feel peace? ¿Puedes ver a Dios en lo Can- que está pasando? Can you see God in what's happening? ¿Sabes lo que está pasando el día de hoy? You know what's happening Lo que today? está pasando es que Dios está permitiendo, What's happening is that God is allowing, porque Dios dijo que en los últimos días because God said that in the end times, iba a haber una cosecha muy grande. there was going to be a big harvest. Y lastimosamente, And sadly, para que hagas cosechas grandes, in order for there tiene que to be a haber big harvest, un temblor en la vida del ser humano. there must be an earthquake in the life of the human beings. Ahorita vengo de una conferencia I am coming from a conference de una persona que lo metieron a la cárcel. of a person who was thrown into jail, put in jail. Y él dice, And he says, ¿cómo llegué aquí? it says, how did I get there? Bueno, porque un criminal. Okay, because he was a criminal. Y él dice, And he says, la influencia de las personas que estaban conmigo alrededor the influence of the people that were around me me trajeron aquí.
brought me here. Yo no era lo que soy, I was not what I am now, pero soy lo que soy porque la gente que me junté. but I am who I am because of the people I used to hang out with. ¿A quién están escuchando? Who are you hearing? Y él dice que en la cárcel, And he says that in jail or prison. que estaba cansado de la vida que llevaba. Says that he was tired of the life he was living. Y se me hace curioso, pero también es algo muy poderoso. And it's funny, but it's also something really powerful. ¿Cuántos de ustedes pueden decir esta palabra? How many of you can say this word? Esta palabra tiene que ver con yo soy o voy a llegar a ser el hombre o mujer más rico de esta tierra. This word has to do with I am or I'm going to be the man or woman that is the wealthiest person on this earth. A ver, grítalo. Shout it. ¿Te lo estás creyendo? Are you believing it? Mira con las palabras que lo estás diciendo. See the type of words you're using to say it. Cuando tú dices una palabra, When you say a word, la tienes que sentir de adentro del you corazón. must feel it from inside of your heart. Tienes que estar con la convicción de lo que estás diciendo es verdad. You must have the conviction of that what you're saying is truth. Te la tienes que creer. You must believe it. Este señor dice This man says en la cárcel, in prison, si estas influencias me trajeron aquí a la cárcel he said, if these influences brought me, these people brought me here to this prison, y llegué a ser el criminal que soy, and I came to be the criminal that I am nowadays, dijo, he said, ¿cómo me puedo volver el hombre más rico también? how can I become the wealthiest man? Si la gente criminal me trajo aquí, If the criminals brought me here, entonces lo que tengo que hacer, then what I must do, me tengo que juntar con gentes millonarias. I must hang out with the millionaire people. Y él lo entendió de esa manera And that's how he understood y it. empezó a declarar, And he started to declare, me voy a hacer el hombre más rico cuando salga de aquí. I'm going to become the wealthiest man on earth when I come out of here. Y Y dice que se lo gritó a su hermano. he says that he shouted that to his brother. No pasaron 7 años. Not 7 years went by. Estas personas ahorita tienen These people now have aproximadamente como 270 propiedades, an approximate of 270 properties, un portafolio de más de $100 millones. a portfolio of over $100 million. Pero ¿dónde estaba 7 años atrás? Where was he 7 years ago? Cuando uno empieza a cambiar su mentalidad, When you begin to change your mentality, las cosas empiezan a cambiar. then things begin to change. En Génesis In Genesis, dice que eres una creación a imagen y semejanza de Dios. it says you are a creation to the image and likeness of God. ¿Lo crees? Do you believe it? Te voy a dar tres consejos el día de hoy. I'm going to give you 3 advice today. Son las 3 cosas que el Señor a mí me reveló These are the 3 things that the Lord revealed to me que todo ser humano debe de tener that every human being must have para que puedas romperla lo que quieras hacer. in order for you to just do the best in whatever you want to do. Y el primero es Now, the first one is el poder que tiene un pensamiento, que es el título de la prédica. the power of a thought, which is the title of this preaching. Los pensamientos The thoughts son cosas poderosas cuando se mezclan con un propósito definido. thoughts are a mighty thing when you mix them with a defined purpose. Cuando tú vas a pensar, When you're going to think, tienes que pensar con una definición a un objetivo. you must think with a definition to an objective or a goal. La palabra de Dios dice The Word of God says en Génesis 1:3, in Genesis 1:3, y dijo Dios, and God said, sea la luz. let there be light. ¿Y qué sucedió? And what happened? Porque él tenía la claridad Because he had the clarity de que si él declaraba la palabra, that if he declared the word, llegaría la luz. the light would come. Pero ¿por qué mencionó la palabra hágase la luz? But why did he mention the word let there be light? Le declaró la palabra luz a la oscuridad. He declared the word light to darkness. ¿Qué oscuridad hay en tu vida el día de hoy? What darkness is there in your life today? En vez de decir de esta no voy a salir, Instead of saying I'm not going to make it out of this, di voy a salir de esta. say I'm going to make it out of this.
lo voy a poder hacer. I'm going to be able to do it. Y no digas lo voy a poder hacer, And don't say I'm going to be able to do it. vas a decir hágase así. You're going to say let it be so or let it be done. O sea, no digas futuro, Don't say in the future. di presente. Say it in the present. Dios miró un desorden, perdón, God saw a disorder miró un desorden en la tierra on earth, y le vino un pensamiento. and then a thought came to him. Dijo, no puedo ver claro, He said, I can't see clear. pero le vino un pensamiento. But a thought came to him. ¿Y qué fue lo que dijo? And what did he say? Declaró la palabra He declared the word, y empezó a ver con claridad. and he started to see with clarity. Quiero leer 3 cosas acá. I want to read 3 things here. Las ideas van a venir The ideas are going to come cuando haya un orden en tu mente. when there's an order in your mind. Las ideas van a venir Ideas are going to come cuando hay un orden en tu mente. when there's an order in your mind. Si tienes problemas en tu casa, If you have problems at no home, hay ideas, then there's no ideas. hay problemas. Then there's problems. Las ideas van a venir Ideas are going to come cuando no haya tinieblas, when there is no darkness, cuando no haya preocupación. when there's no worriness. Si hay If preocupación, there is no worriness, vienen las ideas, the ideas are not porque going to tu come pensamiento está enfocado because your thinking is focused en ese problema. in that problem. ¿Y sabías que no podemos pensar 2 cosas a la misma vez? Did you know we can't think 2 things at the same time? Piensa, no puedes pensar 2 cosas al mismo tiempo. You cannot think 2 things at the same time. Piensas una cosa You think one o thing piensas la otra, or you think the other. pero no puedes pensar 2 cosas a la vez. But you cannot think 2 things at a time. Cuando piensas 2 cosas a la vez, When you think 2 things at a time, no hay claridad. there's no clarity. Lo que estoy diciendo va más profundo de lo que puedes imaginarte. What I'm saying goes deeper than you can imagine. Pero no puedes pensar 2 cosas a la vez. Tiene que pasar una milésima. You cannot think 2 things at the same time. Cuando vas a proyectarte en algo, When you're going to project yourself in te something, proyectas en arreglar este problema you project yourself in fixing this problem, y vas a descuidar el objetivo que tienes. and you're going to unattend the goal that you Para have. que puedas enfocarte en el objetivo, In order for you to focus in the goal, tienes que ignorar el problema you must ignore the y problem enfocarte en el objetivo. and focus in the goal. La razón por la cual muchos no avanzamos en la The vida, reason why many of us don't move forward in life porque no tienes clara is tu because mente. you don't have a clear mind. Hay muchos pensamientos There are many thoughts, y no sabes a cuál atender. and you don't know which one to take care of or fix. Cuando hay caos, no hay revelación. When there's a chaos, there's no revelation. El Señor no podía ver qué había en la tierra. The Lord could not see what there was on earth, La palabra de Dios dice que Él miró tinieblas. and the word of the Lord says that he saw darkness. Cuando hay tinieblas, When there's darkness, no hay revelación. there is no revelation. Cuando hay When tinieblas, there's darkness, no puedes ver. you cannot see. Si tú tienes problemas en el trabajo, If you have problems in your job, tienes problemas en la casa, if you have problems at home, en cualquier área de tu vida, in any area of your y life, quieres emprender algo específico, and you want to start something vas a specific, tener que ordenar. you must have to put first everything in order first. Vas a tener que poner las cosas en orden You have to put everything in order para que puedas ver bien. for you to be able to see well. Y después, And then decide, decide. ¿a quién le vas? Who do you go for? ¿Al PRD o al PAN? Who do you go for, the blue or red? ¿Estamos entendiendo acá? Cuando hay orden, When there's order, hay claridad. there's clarity. Oh, Oh, declaró la luz he declared the y light. empezó a mirar el agua, And he started to see the water. empezó a mirar todo lo que había allá abajo. And he started to see everything down there. Empezó a darle vida a todo lo que estaba en tinieblas. He started to give life to everything that was in darkness. Entonces, un pensamiento So then a thought es la entrada is the entrance
al mundo que quieres alcanzar. to the world you want to reach. Cuando tú estás encima de esa oscuridad, When you're on top of that darkness, ves con claridad you see, lo que quieres alcanzar. when you're above that darkness, then you can see clearly the things you want to reach. Tienes que estar arriba, You must be above. tienes que estar en lo alto You must be on the high places. y tienes que evaluar And you must evaluate la condición de tu visión. the condition of your vision. Tienes que ver exactamente lo que hay You must see exactly what there is para que puedas declarar vida donde no hay. in order for you to declare life where there is. Para que puedas empezar a ordenar todo So you can start to put everything in order. y después de ello, And then after that, el siguiente pensamiento the next thought, que te quiero compartir el día de hoy, the next thought I want to share with you, no importa con un deseo. it doesn't matter of your desire. Si tú tienes un deseo If you have a desire o un pensamiento, or a thought, pero si no hay un deseo, but there's no desire, puedes ver oscuridad, you can see darkness, puedes ver tinieblas, you can see deep darkness, pero si no hay un deseo, but if you have no desire, entonces no vas a declarar la palabra. then you're not going to declare the word. Y cuando digo un deseo, Now, when I say a desire, no es un cualquier deseo. it doesn't just mean any desire. Bueno, quiero emprender algo en la vida. I want to start something in life. Ya lo pensaste, You already thought about it. pero ahora te tienes que enamorar con la idea. Now you must fall in love of the idea. La razón por que no te gozas todos los domingos que vienes acá, The reason why you don't rejoice every Sunday when you come here, bueno, no en esta iglesia, en otra, well, not this church, other churches, es porque no están deseando that's because they are not con un deseo desiring. apasionado. They don't have a passionate ¿Qué tiene desire. el Señor el día de hoy para mí? What does the Lord have for me today? ¿Qué me va a enseñar Dios el día de hoy a mí? What is God going to teach me today? Quiero sentir la presencia de Dios. I want to feel the presence of God. Si no hay deseo, If there's no desire, entonces no va a pasar nada. then nothing will happen. Tienes muchos pensamientos, You have a lot of thoughts, pero no los deseas but you don't desire them con aquella intención with that intention de hacer algo que no estás impuesto a hacer. of doing something that you're not used to doing. Cuando viene un deseo When a desire comes, ardiente, when a burning desire te comes, da la energía y la fuerza de voluntad it gives you the energy and the will and the power para caminar hacia ese deseo to walk into that que desire has determinado that you have determined convertirlo en una realidad. to make it into our La reality. razón por que no se han alcanzado las metas ni tus sueños en esta vida The reason why you haven't reached your goals and dreams into this life, es porque no estás apasionado. that's because you're not passionate about it. Acuérdate de cuando te enamoraste de tu esposa. Remember when you fell in love with your wife. ¿Qué eras capaz de hacer? What were you capable of doing? Lo siguiente, The following, la tercer consejo, iba a dar más acá, pero creo que voy a tener que, the third advice es la fe. is faith. Si tienes un pensamiento If you have a thought y tienes un deseo ardiente, and you have a burning desire, pero si no tienes fe, but if you have no faith, o sea, puedes tener ese deseo, in other words, you can have that desire, pero si no crees que tú lo puedes hacer, but if you don't believe you can do it, déjame decirte Let que me va a tell ser you. un obstáculo it's going to be an obstacle para que lo puedas lograr. for you to be able to reach it. Dice la palabra de Dios The word of the Lord says en Hebreos 11, 1 al 3, in Hebrews 11, 1 to 3, es pues la fe, faith is then la certeza de lo que se espera, the certainty of the things you hope for, la convicción de lo que no se ve. the conviction of the things you cannot see. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. It says, because for the old people, the ancestors got a good testimony. Por la fe entendemos hombre, ¿cómo dice aquí? A ver. Dice, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo
By faith, we understand that the universe was created, por la palabra de Dios. and it was created through the Word of God. Y termina diciendo esto, And it ends by saying de this, modo que lo que se ve therefore the things that you can see fue hecho de lo que no se veía. was made by the things that were not, that you couldn't see. Quiere decir de que todo lo que existe el día de hoy en tu vida, It means that everything that there is in your life lo today, creaste en tu mente you created it in your mind, y ahora es una realidad. and it's now a reality. Lo creaste. You created it. La fe Faith tiene el poder has the power de traer a la realidad, of bringing into lo que tienes reality aquí. what you have here. en otras palabras, In other words, lo que está en tu pensamiento what's in your thinking, ya es una realidad. it's already a reality. No es que no exista, It's not that it doesn't exist. ya existe. It already exists. Lo único que tienes que hacer The only thing that you have to es do tener fe is have faith que lo vas a obtener, and know that you're going to de get que it, ya es tuyo. and know that it's yours already. Ese negocio, That business, esa esposa, ese esposo, that wife, husband, ese hijo, esa hija, that son or daughter, esa meta, ese sueño that goal, dream que está en tu that's in your mente. mind. Te vengo a decir el día de hoy Let me tell you que today ya es cierto, es una realidad. that it's already a Ya reality. existe. It's already Ya there. está ahí. It's there. La fe Faith, es una idea it's an idea y un pensamiento. and a thought. Cuando esa idea When that idea se convierte en un deseo ardiente, becomes a burning desire, lo que la fe hace es what faith does is traerlo de la invisible is to bring it from the a la invisible realidad. into reality. Si tú entiendes el día de hoy If you understand today que todo lo que está en tu mente ya es una realidad that, en tu vida, that everything that's in your mind is already a reality in your life, y entiendes este mensaje, and you understand this message, que lo primero que tiene que suceder, that the first thing that must happen te tienes que parar por un momento is that you must stand for a moment si miras que no se escucha nada, allí there. es donde tienes que mirar. That's where you must see. ¿Hay tinieblas en mi mente? Is there darkness in my mind? ¿Hay tinieblas en mi vida? Is there darkness in my life? Porque si estamos con mucho ruido, Because if we have so much noise, no tenemos el tiempo then we don't have the time para poder contemplar to be able to contemplate lo que ya está conquistado en tu mente. what's already conquered in your mind. Porque probablemente el día de hoy Because probably today, ya el Señor te ha dado muchas cosas que le has pedido, the Lord has already given you so many things you've asked for Him, pero porque también hay tinieblas, but because there's still darkness, no puedes ver con claridad. you cannot see clearly. Entonces la fe So then faith viene por la repetición comes by the de repetition escuchar ese pensamiento. of hearing that thought. Entonces la fe So then faith viene por la repetición comes by the repetition de ese pensamiento. of that thought. ¿Qué estás pensando y repitiéndolo una y otra vez? What are you thinking and repeating over and over again? Porque eso es una realidad. Because that is a reality. Yo nunca I have never pensé thought que el Señor me podía traer hasta aquí. that the Lord could bring me all the way here. Voy 21 años atrás, I go back 21 years. acababa de conocer al Señor I had just met the Lord, y el Señor me habló and the Lord spoke to me. en una silla así Sitting on a chair like this, y miraba así puro gente pesada, poderosa, I would see nothing but heavyweights, powerful así people, como lo están aquí ahorita. just like the ones here now. Y el Señor me habló And the Lord spoke to me, y me dijo, and He said to me, si te mantienes
en mi palabra, if you stay in my word, if you Dice, remain in "Un my día word," he said, one day vas a estar allí. you're going to be there. Y se me quedó aquí en el corazón. And that just stayed. It's stuck in my heart. Y cuando empecé a caminar en el mundo del reino de Dios, When I started to walk in the world of the kingdom of God, empecé a mirar la gente poderosa aquí enfrente, I started to see the powerful people here in the front, pero también me empezó a enseñar but it also started to teach me la gente the people en las iglesias in the churches que no tienen la mente that don't have the del mind reino de Dios. of the kingdom of God. Y me empezó a mostrar cosas. And it started to show me things. Y me dijo el Señor, And the Lord said to me, yo te muestro la condición de estas personas, I'm showing you the condition of these people, no para que seas como ellas, not for you to be like them, sino para que tú seas el ejemplo a ellos. but o for a you to ellas. be an example for them. Muchas de las veces nosotros venimos a las iglesias Many times we come to churches, y empezamos a ver defectos en las personas, we start to see defects in the people. y en vez de darles valor, And instead of giving them value, empezamos a señalar. we begin to judge. Y el Señor dijo, yo no vine a condenar, The Lord says, I sí, didn't yo, come to yo condemn, vine a salvar. but I came to save. Entonces el Señor me decía, So the Lord was telling si me, yo no estoy condenando, if I am not condemning people, no condenes tú. then why should you do it? Sé luz. Be light. Si te dan una cachetada, If they slap you, pon la otra. put your other cheek. Y si te enojas, And if you get mad, ese es un nivel that's a level del amor que tienes mío. of Del amor que tienes that's a mío. level of the love of me that you have. Literalmente, si te dieran una cachetada el día de hoy, Literally, they were to slap you today. nosotros, los hijos de Dios, aquí dentro, Us, the children of God in here, ¿pondrías la otra? would you give them your other cheek? ¿Pondrías la otra cachetada? Would you do it? Yo creo que tenemos todavía mucho Creo que aún, para crecer en el reino de Dios. I think we still have a lot to grow in the kingdom of God. Quiero que se pongan de pie. I want you guys to stand. La palabra de Dios dice en Romanos 10:17, The word of God says in Romans 10:17, así que la fe so then faith es el oír is hearing. por la palabra de Dios. Faith comes by hearing the word of God. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Faith comes by hearing the word of God. ¿Qué estás escuchando What are you hearing en estos tiempos? in these moments? ¿Qué Dios va a hacer contigo? What is God going to do to you, with you? Hablando del 1 al 10, Speaking from 1 through 10. ¿cuánto tiempo estás conectado con la frecuencia de Dios? How much are you connected to the frequency of God? Del 1 al 10. From 1 through 10. ¿Y cuánto tiempo estás conectado And how much time con la frecuencia del mundo? are you connected to the frequency of the world? Porque eso es lo que va a hacer la diferencia Because that's what's going to make the difference a donde vamos a ir o a donde Dios nos quiere llevar. to where we are heading or to where God wants to take us. Habacuc dice Habakkuk 2:2. 2:2 says, Y Jehová me respondió and the Lord responded, y me dijo, and he said, escribe la visión write down the vision y decláralo en tablas, and print it, write it down in tablets, para que corra el que leyere en ella. so that whomever reads it may run with it. No dice que escribas la It visión doesn't say for you to write the vision, para que tú la corras for, solamente. for you only to run with it. Dice que la escribas en tablas, It says write it down in tablets. tablas igual a ti. Tablets just like you. El Señor dice, escribe la visión en tu vida The Lord says write down the vision in your life para que aquellos que la vean so that anyone that sees it puedan correr juntamente con ella. may run together with it. La pregunta es The question is, si las tablas con las escrituras o la visión if the tablets, scriptures, the vision que están en tu that vida are in your life, están claras, if they're clear, que tu familia, that your family, que los que te rodean that those that surround la you están mirando are seeing it y quieren correr con and ellas, they want to run with it? o será Or is it
que lo que está escrito ahí that what is written there es tristeza, is sadness, es soledad, is loneliness, es amargura, is bitterness, son quejas. is complaints. El día de hoy el Señor te dice, Today the Lord tells you, busca el reino de Dios seek the kingdom of God y mi justicia and my righteousness, y lo que tú deseas en tu corazón. and whatever you desire in your Yo te heart, prometo I promise to you que lo voy a cumplir. that I will make it come to pass. Mientras tú buscas mi reino, As you seek yo your me voy a kingdom, asegurar I will make que sure tu deseo, that your desire, lo que has estado deseando por mucho tiempo, what you have been desiring for a long time, se haga una realidad. I will make sure it comes a reality.